Los mitos que nos dieron traumas. México en el diván, 5 sesiones para superar el pasado. El libro nos habla sobre una sesión terapéutica entre el narrador Juan Miguel Zunzunegui y el señor México, Ciudadanos de México. El primer trauma a analizar será el de la conquista, ya que nos victimizamos por un mito histórico distorsionado a conveniencia. ¿Pero de quién? ¿Del pueblo? A continuación lo analizaremos en varias sesiones. ¿Desde cuándo existe México? Nos han enseñado erróneamente que México existe desde los orígenes prehispánicos y lamentablemente la llegada de Hernán Cortés fue una tragedia en nuestra historia. Sin embargo, México es un país mestizo y México no existiría sin la llegada de Hernán Cortés, pero la educación por-revolucionaria causó síndromes. El principal, el de Maciosare, que es el miedo irracional justificándonos en el pasado y creando constantes enemigos con el fin de no progresar. Tocando varias características principales, el complejo de conquistado, el cual justifica nuestra derrota actual como país, el individualismo y desconfianza por buscar siempre un enemigo, el cual al no tener se vuelve otro mexicano, la crisis de identidad, que es el racismo mismo dentro de la nación, entre lo indígena, mestizo y lo criollo. Todo esto se reitera en la educación, como también en nuestras canciones populares y hasta telenovelas. Siendo objetivos, ricos contra pobres, y justificar nuestro fracaso con el lema, soy pobre pero honrado. Le estamos hablando de que es imposible estudiar el pasado, ya que nadie ha estado ahí. Entonces lo mejor sería empezar a cuestionar todo aquello que nos han mencionado, ya que los mitos generan traumas. Debemos de saber que este libro nos enseña que la historia no es para conocer el pasado, sino para comprender el presente y desarrollar un mejor futuro a través de 4 megamitos del inconsciente mexicano. El primero es que renegamos la fusión cultural de la conquista, ya que nosotros somos una mezcla de indígenas y españoles, que ahí fue donde nació el mexicano. El segundo megamito habla de la justificación para nuestra pobreza, y hasta la conmemoramos. El tercer megamito hablamos de la independencia ficticia, ya que éramos mestizos y nos brindaron una imagen guadalupana para lograr el consuelo. El cuarto megamito nos habla sobre una supuesta revolución en el cual el triunfador fue el pueblo, pero para que surgiera un gobierno que es el único que gana. Los planes de Hernán Cortés no fueron del todo malos. Quien realmente extrajo recursos fue el rey Carlos V por su inagotable ambición. Los mexicanos nos hemos encargado de repudiar al indígena tanto como al español, sin darnos cuenta que toda la cultura mexicana se basa en estos dos grandes personajes. ¿Conoces al tequila? Supongo que sí. Este supuesto símbolo del mexicano, hablando de que pensamos que tenemos mayores raíces mayas, olmecas, etcétera, se produce a partir de una planta tan mesoamericana como el agave, pero a través de un proceso tan europeo como es la destilación. O bien, se los mencionamos de una forma más sencilla, con nuestro amado mariachi, que canta en el idioma del conquistador y con instrumentos europeos. ¿Esa es otra prueba? Eso pensamos. Como México no hay dos, pero ¿qué no somos humildes? Bueno, hablaremos sobre la humildad un poco más adelante. Después de años de estudio y millones de dólares gastados, que fue el principal motivo, se descubrió que el genoma mexicano solo tiene 0.01% de ser único, algo que claramente sucede en todos los países, por lo que el concepto de raza es una estupidez inventada por los racistas. Y aunque te duela, también te contamos que nosotros tenemos ADN africano, europeo y hasta asiático. Por lo que cabe resaltar nuevamente que ninguna persona, sociedad, es único. Por mi raza hablará el espíritu. ¿Has escuchado este lema? Bueno, mejor olvídalo, porque toda la raza no existe. Vamos a hablar sobre los traumas guadalupanos. ¿Realmente continúas pensando que la Virgen Guadalupana fue la madre de la nación? Pues no fue así. Fue tu tan odiada Malinche. Sí, fue ella. Por lo que vamos nuevamente a analizar la historia y deberíamos agradecerle lo que somos, ya que fue una pieza fundamental para el inicio de Mexicano. Bueno, vamos a mencionar otro trauma, que dice que la Virgen nos quiere porque somos pobres y nos consuela por la conquista, aclarando que esta misma figura venía con los conquistadores. Así de contradictoria es nuestra historia, o bueno, lo que nos han mencionado.
Si realmente hay un Dios y una Virgen que nos quiere, será poco probable que nos quieran eternamente pobres. O mejor deberíamos de dejar nuestra mamitis. Y tal vez tomarlo como el norteamericano, que a pesar de que sabe o piensa que es un pueblo elegido, desarrolla su presente. O como bien lo dijo Pepe el Toro es inocente. ¿Pero por qué? ¿Porque es pobre? Es otra idea que se nos transmite en todos los medios, que la riqueza monetaria te hace malo, aunque realmente todos la envidian. Nuestra supuesta humildad. El término humildad viene de humus, que está en la tierra, ser polvo, vaya, de humillarse, o sea, someterse. Ser humilde no es ser sencillo, por lo que debemos de eliminar esa idiosincrasia de ser agachones. Y ser sencillo, que es lo contrario a la soberbia, por lo que debemos de eliminar algunas frases típicas del mexicano que dejaremos a tu consideración. O tal vez algún otro trauma que nos enseñaron que México debe de ser los primeros productores en maíz, pero realmente China y Estados Unidos lo realizan de una mejor manera y más económicamente, por lo que debemos de buscar soluciones para el presente. Y bueno, para finalizar esta sesión retomaremos un poco el trauma religioso con el que cuenta el mexicano, en donde creemos que Dios está contra México y a favor de Norteamérica. Debemos dejar de creer que Dios es nuestra salvación y trabajar por nuestros objetivos, señalando que incluso los gringos nos ganan en fútbol, uno de los deportes que consideramos de nuestros orígenes. Para finalizar, nos daremos cuenta de que México es un país amante a la muerte, que vive en el pasado y lo ovacionamos. Vamos a buscar mejor soluciones y dejar nuestra crisis de identidad, en vez de ser racistas, aunque digamos que no lo somos. Creer que somos un 50 y 50% tanto indígena como español y avanzar unidamente. Gracias por su atención. Thank you for your attention.